Hola chicos, bienvenidos a este video, es el 4 de 6 en el que tratamos estadísticas cuantitativas con números enteros utilizando intervalos. Vamos a elaborar nuestra tabla de frecuencias, pero además de toda la información habitual, vamos a incluir dos columnas, una que nos diga los porcentajes y otra que nos diga el ángulo que vamos a utilizar más adelante para elaborar un gráfico. En este lado vamos a poder observar la tabla. Y en este vamos a realizar las explicaciones de cada paso. Iniciaremos viendo el tamaño de nuestra tabla de frecuencias. Tranquilo, no te asustes. En la primera columna de nuestra tabla estarán los intervalos. Como ya los hicimos en nuestro anterior video, simplemente los vamos a copiar. La siguiente columna es la marca de clase. Ahora veremos cómo se construye. La marca de clase es un número que representa la mitad de nuestro intervalo. Lo obtenemos sumando el dato mayor, el dato menor y dividiéndolo en 2. Si vas a utilizar una calculadora, recuerda que primero debes hacer la suma y el resultado lo divides en 2. Para la marca de clase vamos a hacer el ejemplo con nuestro primer intervalo, en el que sumaremos el dato mayor, el dato menor y lo dividiremos en 2. Nos quedaría 25 más 6 dividido en 2. Esto nos da un resultado de 31. Y 31 dividido en 2 nos daría 15.5, que viene a ser la marca de clase de nuestro primer intervalo. De este mismo modo puedes hallar las marcas de clase de los demás intervalos. La marca de clase de nuestro primer intervalo será 15,5. La del segundo intervalo es 35,5. La del tercer intervalo, 55,5. La del cuarto intervalo, 75,5. Y el último, 95,5. Seguimos con la columna de frecuencias, que realizaremos de la siguiente forma. Para hallar la frecuencia, con F minúscula, debemos volver a nuestros datos iniciales. En él vamos a ubicar los datos que estén dentro de un intervalo. Vamos a hacer dos ejemplos. Para nuestro primer intervalo vamos a buscar los números que estén dentro de 6 y 25, que es nuestro primer intervalo. Aquí encontramos dos, el 16 y el 6. Por tanto, nuestra frecuencia del primer intervalo será 2. Ahora hallaremos la frecuencia de nuestro segundo intervalo, que serán los números que están entre 26 y 45. En este tenemos el 42, 35, 30, 43, 36 y 45. Por lo tanto, la frecuencia en este intervalo será 6. De esta misma forma, puedes hallar la frecuencia de los tres intervalos faltantes. Entonces, nuestras frecuencias quedarían 2, 6, 4, 8 y repetimos el 8. Al final debemos realizar el total, que sería 28. Recuerda que este total debe ser igual al número de datos de la estadística. Si no lo es, debes revisar nuevamente los conteos. Ahora llenaremos la columna de la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, con F minúscula, se obtiene dividiendo la frecuencia del intervalo entre el total de datos. En esta oportunidad haremos el ejemplo con el primer intervalo, cuya frecuencia es 2, y la dividimos entre el total de datos, que son 28. El resultado que obtenemos es 0,07142 y muchos números más. Cuando esto ocurre, vamos a tomar mínimo 4 números. 1 antes de la coma y 3 después de la coma, es decir, 3 números decimales. Por tanto, nuestro resultado será 0,071. Es momento de que pauses el video. La idea es que tú halles las demás frecuencias relativas y luego las podremos comparar. Revisemos si tus operaciones son correctas.
El primer intervalo será 0,071. El segundo intervalo 0,214. El tercero 0,142. El cuarto 0,285, que se repetirá en el quinto intervalo por tener la misma frecuencia. La suma de estos valores debe ser 1 o un número muy cercano a él. En nuestro ejercicio nos dio 0,997, que es un número muy cercano a 1, por tanto estaría correcto. Ahora vamos con nuestra frecuencia acumulada, F mayúscula. De esta no realizaremos una explicación ya que es demasiado fácil. Simplemente vamos a ir sumando las frecuencias. Nuestra primera frecuencia acumulada será igual a nuestra frecuencia, 2. En la siguiente sumaremos 2 más 6, que nos da 8. Luego lo sumaremos con el 4, que nos daría 12. Seguiremos la suma con el 8, que nos da 20. Y con el último 8, que nos daría 28. Si te fijas bien, nos debe dar el total de datos. Ahora vamos con la frecuencia acumulada relativa. Esta va con F mayúscula. Esta se obtiene de dividir la frecuencia acumulada entre el total de datos. Supremamente fácil. Recuerda utilizar los datos de la columna de la frecuencia acumulada, no de la frecuencia. No olvides lo que aprendimos sobre los decimales. Es importante que tomes, en caso de que puedas, 3 decimales después de la coma. Comparemos tus resultados con los de la tabla. En el primer intervalo nos dio 0,071. En el segundo, 0,285. En el tercero, 0,428. En el siguiente 0,714 y en el último nos dará 1. Ahora veremos la explicación para llenar nuestra columna de porcentajes. Para hallar los porcentajes vamos a multiplicar la frecuencia relativa por 100. Recuerda utilizar los datos de la frecuencia relativa, F minúscula. En el ejemplo, para el primer intervalo tendremos que multiplicar 0,071 por 100. Esto nos daría 7,1%. Es el momento de que pauses el video y llenes el resto de la tabla en los porcentajes. Comparémoslo con tus resultados. En el primer intervalo nos dio 7,1%. En el segundo, 21,4%. En el tercero, 14,2%. En el cuarto y quinto nos da 28,5%. Al sumar todos los porcentajes nos debe dar 100 o un número muy cercano a él. En nuestro ejercicio nos dio 99,7%. Ahora veremos la explicación para hallar los ángulos. Para hallar el ángulo vamos a multiplicar la frecuencia relativa, la de la F minúscula, por 360 grados. Para nuestro primer intervalo sería 0,071 por 360. Esto nos daría un ángulo de 25,5 grados. Recuerda pausar el video y practicar con el resto de los intervalos. Contrastemos nuestros resultados. El primer ángulo será de 25,5 grados. El ángulo para el segundo intervalo será de 77 grados. En el tercer ángulo tendremos 51,1 grados. El cuarto ángulo nos da 102,6 grados, al igual que el quinto ángulo. Si sumamos todos nuestros ángulos nos da 358,8 grados. Es un número muy cercano a 360, por eso nos quedó muy bien. Así quedaría nuestra tabla completa incluyendo los porcentajes y los ángulos.
Si te das cuenta, no es un trabajo muy difícil, pero sí necesitas tener mucha concentración para realizarlo. En este punto ya sabemos hacer nuestro tallo y hoja, construir los intervalos y hacer nuestra tabla de frecuencias. Solo nos falta representar estos datos con algunos gráficos muy importantes, como el histograma y el diagrama circular, los cuales aprenderemos a realizar en los siguientes 2 videos. Por acá te dejo el enlace para el siguiente video, no te lo pierdas. Espero que te haya sido de mucha utilidad mi video. No olvides darle like y suscribirte.